el mejor chulla es un chagra. El mejor quiteño es el que viene de afuera. Y también la idea de Curuchupa ha cambiado con el tiempo. Está relacionado a que somos tradicionalistas en un buen sentido de la palabra y en un mal sentido de la palabra. Sí, seguimos siendo. De lo Curuchupa, desde lo político, ha habido cambios y ha habido cambios. Y si hablamos del curuchupismo en relación a la Iglesia Católica y a la religión, hemos pasado también por momentos y por momentos. Cuando las leyes ya no te sirven para normar una sociedad, empiezan a aparecer las historias, las leyendas. Sí, yo creo que la idea de lo Curuchupa, ahí yo resumiría diciendo, sí lo somos, siempre lo hemos sido en el sentido de la nostalgia. Entonces ahí hay otra consideración que está aliada a la idea del curuchupismo, que es la mojigatería, que eso también sí es muy consustancial a la quiteñidad. O sea, de hecho, Juan Bautista Aguirre, en 1750, en el poema bellísimo de Breve Diseño de las ciudades de Quito y Guayaquil, de entrada ya nos dice, aquí son doble cara, son mojigatos, que tiene su encanto. Para nosotros tiene un encanto en el amor, en las relaciones personales, sí, pero no, pero o sea, tiene un encanto medio perversín, que sí, que no, que sí, que no, pero ya, pero bueno, pero no le contarás a nadie. Javier, ¿por qué Quito es considerada una ciudad curuchupa? Y además, ¿qué quiere decir curuchupa? Porque nos están viendo personas de muchos lugares del mundo y eso es una palabra muy ecuatoriana. Sí. Bueno, primero la palabra. Es que lingüísticamente, y a pesar de que a veces hay una cosa aquí bien fuerte de que despreciamos, digamos, lo local, más aún en estas épocas de cultura global, y siempre otras culturas nos han parecido, históricamente, ha aparecido ante nuestros ojos como más prestigiosas. Esta ciudad, lo primero, igual que muchos países de los Andes y ciudades de los Andes, vive una constante lucha contra el desprestigio cultural, el ver a lo indígena, a lo andino, a lo campesino, a lo montaraz como algo inferior. Siempre, en épocas distintas de nuestra historia siempre hemos tenido puesto el ojo en otros lugares hacia afuera, y distintos lugares. O sea, entonces, pero aún así, esa identidad es tan fuerte que hay palabras como esta, que no están en quichua, pero que terminan siendo una reversión de sí mismas para que suenen más de acá, sobre todo las palabras que tienen que ver con lo cómico, con lo íntimo y lo familiar. Y tenemos un gran historial de palabras que se han quichualizado, se han hecho sonoras y cercanas a nosotros, como guachimán para el cuidador, para el vigilante, como taipe en vez de cita tape, como guaype en vez del wipe. Entonces, de curuchupa es algo así, porque es una palabra que tiene muchas discusiones. Curu en quichua es gusano, entonces hay una primera traducción que sería que chupa gusanos, como una forma, bueno, siempre es despectiva porque es un insulto hacia el conservador, hacia el católico conservador tradicional, más o menos, desde el perfil. Y también por eso Curu se relaciona a cura y se acerca a la idea de lo católico. Luego de eso, Quito, como todo, lo primero que yo creo que es necesario, nosotros mucho en el discurso con el colectivo con el que trabajamos, tratamos de pensar eso desde ahí. La idea de Quito no puede ser una idea inamovible. Es decir, toda la gente que maneja, a veces todos los discursos que se manejan como un Quito inamovible, se acercan hacia un discurso despectivo hacia los demás. Es un discurso bien intolerante hacia el resto. Puede ser desde la idea de fijar Quito desde un supuesto Quito verdadero, que es un Quito de corridas de toros y de una tradición más hispana, que es el un extremo, hasta un Quito que se queda congelado en el 1534 y es un Quito que es el único verdadero posible, el prehispánico, con todo lo de la mitad. Cuando yo personalmente creo que la mejor visión es la de un Quito cambiante, la de un espacio territorial que tiene ciertas condiciones fijas. Si no podemos evitar ser un pueblo a 2.800 metros de altura. No podemos evitar ser una comunidad que ha habitado en una geografía compleja y bellísima, de quebradas, de ríos, de montañas, de volcanes activos, y tampoco podemos negar que tenemos un Pichincha al lado.
que durante mucho tiempo ha sido como una cuestión medio inamovible ahí. Son condiciones fijas a través del tiempo, más o menos fijas, pero el resto es muy cambiante. Por eso para mí también, sí, y cada vez que tengo oportunidad, en personaje, sin personaje, en broma, en serio, como sea, sí es poner en crisis este discurso además que ha venido en los últimos años tomando fuerza de los verdaderos quiteños. Ajá. Porque es una cuestión que marca, o sea, y dentro de la discusión histórica, historiográfica, a veces eso se vuelven casi se vuelven unos dogmas de fe. Es decir, si no compartes la visión, cualquiera de estas visiones de un Quito fijo que es el único verdadero posible y que todo lo demás es falso, es posudo, es lo que sea, terminan en unas broncas y terminan deslegitimando al otro como posible vocero, cuando para mí la cultura es justamente el diálogo cultural. Entonces, así como no existe un verdadero Quito, no existen verdaderos quiteños. Somos el producto de destrucciones, construcciones, cambios de diseño, flujos migratorios, porque esta ciudad, bueno, otra característica es, y ahí vamos a lo de Curuchupa, es que somos una ciudad montaraz, una ciudad metida en mitad de los Andes, lejos de los puertos, por ejemplo. Y eso, hasta nuestros días y dentro de la realidad brutal que tenemos ahora de violencia y narcotráfico, sigue haciéndonos una especie de burbujita dentro del territorio. Porque claro, siempre, ahora menos, pero siempre fue difícil llegar acá. Siempre fue complejo comunicarse con este territorio. Entonces, digamos, aunque los flujos migratorios no han sido tan grandes como en los puertos, han sido constantes y nos han conformado. Entonces, también, ¿quién es quiteño? Para mí, los chullas tenían una buena frase. El mejor chulla es un chagra. El mejor quiteño es el que viene de afuera, porque llega a descubrir y a veces a enamorarse perdidamente de cosas que para nosotros ya son tan cotidianas que no reparamos en ellas. Y es necesario a veces esa vista desde afuera. Y eso se relaciona con lo curuchupa, porque, claro, primero hay épocas y hay épocas. Una cosa es del siglo XVII y otra cosa es del siglo XIX. Y eso se ve hasta en el arte. Es decir, uno puede ir a púlpitos como San Francisco, como la Compañía, fijarse en los púlpitos y ver estas, no me acuerdo el nombre técnico que le ponen los historiadores del arte, estas esculturas femeninas que con su espalda van siguiendo la curvatura baja del púlpito. Y que tiene unos pechos al aire, y unos pechos turgentes, duros, con pezones paraditos. Es muy sensual la escultura. Pero si uno se fija con cuidado en la Compañía, se va a dar cuenta que esos pechos están restaurados. Y si se fija en el San Francisco, ahí va a ver que los pechos están cortados, igual que los de la Compañía. Porque cuando se tallaron en el siglo XVIII, no había mucho problema con eso. El problema apareció después, en el siglo XIX. Entonces, y también la idea de Curuchupa ha cambiado con el tiempo. Está relacionado a que somos tradicionalistas en un buen sentido de la palabra y en un mal sentido de la palabra. Sí, seguimos siendo. O sea, si me preguntas, es desde la idea de que somos tradicionales en el sentido de que somos nostálgicos y que nos gusta, los cambios no nos gustan tanto, sino que siempre estamos como viendo hacia atrás y extrañando una época que ya fue. Sí. Pero si se relaciona Curuchupa con conservador, políticamente conservador, yo diría han pasado etapas. A veces esta ciudad, yo creo que ahora es una de las ciudades más liberales en las relaciones humanas en el Ecuador. Históricamente y en los últimos 30 años, Quito era el bastión de la izquierda más progresista del país. Eso ha cambiado en los últimos años. Sería interesante. Hemos regresado al conservadurismo político. Entonces, si hablamos de lo curuchupas, de lo político, ha habido cambios y ha habido cambios. Ha habido momentos y ha habido momentos. Y si hablamos del curuchupismo en relación a la Iglesia Católica y a la religión, hemos pasado también por momentos y por momentos. O sea, el mismo González Suárez nos habla de una relajación brutal del clero quiteño en el siglo XVII, XVIII, que la mayor parte de nuestras leyendas quiteñas
¿qué será? Un 70% deben ser de sacerdotes brincándose las tapias. Te da algo ahí, hay de cierto, y por algo se han de haber hecho tantas leyendas al respecto, porque en algún momento debió haber sido inmanejable. Y cuando las normas no funcionan, yo creo mucho en eso, porque eso se basa mucho de mi trabajo y de mi propuesta artística. Cuando las leyes ya no te sirven para normar una sociedad, empiezan a aparecer las historias, las leyendas, estas mitologías urbanas que te permiten controlar ciertas cuestiones también. Entonces, sí, yo creo que la idea de lo curuchupa, ahí yo resumiría diciendo, sí lo somos, siempre lo hemos sido en el sentido de la nostalgia. Pero en el resto ha cambiado mucho. Como digo, el siglo XVII y el siglo XVIII, uno lee las crónicas y dice, pero esas épocas eran, pero prendidísimas. Lo que no había mucho, y eso sí lo marcan, y lo señalan muchos de los viajeros que llegaron acá, es que nuestras diversiones y placeres y fiestas no eran muy públicas. De lo que siempre se quejan sobre todo los viajeros europeos, es que en Quito no hay un teatro. No hay recién el Sucre aparece, pero ya en la República, en la década de los 70 del siglo XIX. No hay un lugar de esparcimiento y diversión como en las grandes capitales europeas o en grandes capitales de Latinoamérica. Pero al interior de las casas, más o menos igual que ahora, porque a mucha gente le sorprende, sobre todo cuando vienen de afuera, que en Quito la vida nocturna se acaba a las 10 de la noche. Y claro, nos dicen, no, es el frío, pero yo he estado en La Paz, y en La Paz no pasa eso. Y es más alto y es más frío. Entonces hay algo ahí mucho de vivir tu intimidad en el espacio de lo privado, en la casa. Porque las grandes fiestas, las cosas escandalosas que te cuentan Antonio de Ulloa en el siglo XVIII y demás, suceden dentro de las casas o, en el caso de la gente rica, en sus haciendas, lejos de la mirada de la gente. Entonces ahí hay otra consideración que está aliada a la idea del curuchupismo, que es la mojigatería. Que eso también sí es muy consustancial a la quiteñidad. O sea, de hecho, Juan Bautista Aguirre, en 1750, en el poema bellísimo de Breve Diseño de las ciudades de Quito y Guayaquil, de entrada ya nos dice, aquí son doble cara, son mojigatos. Que tiene su encanto. Para nosotros tiene un encanto en el amor, en las relaciones personales, sí, pero no, pero... o sea, tiene un encanto medio perversín. Que sí, que no. Que sí, que no, pero bueno, pero no le contarás a nadie. O sea, eso tiene un encanto medio perverso, medio sensual. Y es el encanto que tenemos. Genial, genial. Javier Ceballos Perugachi, actor, dramaturgo, investigador, el director artístico de la Fundación Quito Eterno. Sí. Y este nombre de la Fundación Quito Eterno, no sé si se me quedó alguno de las profesiones tuyas No. por mencionar, ¿no? No, están las importantes, el resto. Y quiteño. Y quiteño. Y papá de la Violeta. Sí. ¿Tu niña se llama Violeta? Sí. Lindo sí, nombre, lindo. Sí. Ahí se queda algo, pero esos fueron casi experimentos medios... kamikazes que hice de funcionario público de cultura, que por suerte ya terminé ese proceso. Claro, sí. Estuviste, de hecho, como director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Y has sido candidato también a la presidencia de la Casa. Sí, también estuve en la Secretaría de Cultura, todo. Quería conocer el otro lado. Es muy interesante, te abre muchas perspectivas. Yo creo que todo artista en este país debería pasar por la administración pública para también entender otro lado de la cultura del país. Claro, eso fue lo que justamente me hizo entender más a fondo la cultura ecuatoriana, sí. El haber trabajado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque me dio acceso a muchas dinámicas, a entender qué sí, qué no, como bien decías, ¿no? Sí. Qué funciona, qué no funciona. Y acceder a ver, cuando hablamos de cultura, siempre lo digo en mis podcasts, cuando hablamos de cultura no hablamos de arte. El arte es una expresión de la cultura del pueblo. Cuando se habla de cultura es todo lo referente al pueblo. Y como cultura, en fin, es transformación. Y como bien decías, Javier, tu trabajo ha estado muy vinculado a diferentes
puntos de vista de la cultura del Ecuador. Pero hoy estamos hablando de Quito y lógicamente si hablamos de Quito tenemos que hablar del Ecuador. Sí. ¿Qué es la Fundación Quito Eterno? Porque tiene un nombre, como bien decías, es un nombre nostálgico. Sí. Es un nombre que se te prende y como que te da cierta congoja por el pasado, ¿no? ¿Qué es Quito Eterno? Yo ya al final de la ruta lo digo ahora ya haciendo un resumen de estos años. Empezamos como un proyecto joven, para jóvenes. Ahora somos un proyecto nomás. Lo dice tal vez aquí Claro, abajo. ya, es que ya. Claro, hemos envejecido el proyecto. Quito Eterno nació en el 2001, 2002. Y siempre fue un proyecto ciudadano. Empezó, ¿cómo empiezan a veces estas cosas? Ciudadanos medio preocupados. El centro histórico en 2001, 2002 era muy distinto al de ahora. La alcaldía de Paco Moncayo no había hecho la reforma integral que hizo la reubicación de comercio informal. El Fonsal en ese momento recién empezaba a ser esa institución forrada en plata que fue después, porque eso es algo que por lo menos en cultura no se le ha dado. Sí, o sea, yo mismo tengo algunas críticas sobre esa época del Fonsal, pero primero se invirtió un platal en el centro histórico después, pero sobre todo también tuvieron la buena visión de invertir ese dinero en cosas que no solo era el patrimonio arquitectónico. Los libros que publicó el Fonsal entre, yo creo que 2000, no sé, ahí me corrigieron las fechas, pero entre 2002 y posiblemente 2008, por ahí, son base, yo creo que renovaron la lectura, la visión, el pensamiento y la propuesta de cómo leer Quito para las siguientes generaciones. De hecho, nosotros hasta ahora trabajamos con muchísimos de esos libros que a esta altura de la vida son un clásico para conocer la ciudad. Entonces, empezamos ahí, estos ciudadanos dijeron, bueno, el problema es que los jóvenes no vienen al centro histórico, las escuelas no vienen al centro histórico, los colegios no vienen al centro histórico, necesitamos un proyecto. Entonces ahí apareció, digamos, el grupo fundador, yo no estaba ahí, ese grupo fundador fue el que desarrolló la idea y dijo, hagamos recorridos teatralizados, que en ese momento era una idea nuevita, no existía aquí ni siquiera el concepto, y peor para estudiantes. Convocaron un primer grupo de guías, yo tampoco estuve ahí, que fue como el primer grupito que comenzó a armar las rutas y temas y comenzaron a hablar en los colegios, que los colegios, las escuelas te veían con cara de, y estos guambras, estos guambras desbarbados de aquí que nos proponen cosas a nosotros que somos la educación formal del país, pero poco a poco fue calando la idea. Yo entré en la segunda convocatoria de guías en el 2002, a finales del 2002. Y desde ahí me he vinculado a Quito Eterno, ya son 23 años. Entonces, ya en septiembre del año pasado Quito Eterno cumplió oficialmente 23 años. Lo que más visible de lo que hemos hecho es estos recorridos teatralizados. En 23 años se ha convertido en ahora hay tesis, que estoy en Quito, es una de las ciudades con más oferta de este tipo de recorridos teatralizados en el centro histórico de Quito, en toda la región. Hay proyectos que han aparecido después muy buenos, hay proyectos que aparecen y desaparecen, pero la idea está suelta y más interesante que haya cada vez más, porque ahora hay cualquier cantidad de proyectos ahí, es que el público sigue habiendo. Sí, por eso Quito Eterno sigue existiendo. Entonces también te habla de una ciudad que sí estaba muy necesitada de algo como esto. Y justamente por eso, desde el nombre, sí, nosotros trabajamos un poco desde la nostalgia. No nos gusta pensar en eso porque a ratos, claro, la nostalgia por sí misma es... más bien te lleva a la inercia, te lleva a la tristeza, te lleva a pensar que ahora ya no hay esperanza y nada. Más bien es como repensar desde el pasado, repensar el presente para proyectarse al futuro. Es decir, el pasado te da algunas claves de cómo enfrentar el presente. Si no se enfoca desde ahí, lo que nosotros hacemos, que no es ser historiadores, evidentemente, sino más bien un trabajo en el presente, utilizando la historia como nuestra materia prima, no tendría sentido esto. Por ejemplo, y por eso también nuestros recorridos han ido cambiando con el tiempo. Ahora, el enfoque a ratos es, sí, sentimos, sabemos que ahora vivimos tiempos muy violentos en el país. Y eso
posiblemente nos hace sentir que no hay salida. Pero hay que tener perspectiva histórica. O sea, este país ha pasado y esta ciudad ha pasado por momentos de violencia extrema. Pero que claro, como solo están en libros de historia, ya no lo sentimos en la piel. La masacre del 2 de agosto de 1810, o sea, cuando gente armada solo salió a las calles de la ciudad a matar lo que se cruzara. Las guerras civiles de conformación del Estado ecuatoriano entre 1830 y 1895 con el triunfo de la Revolución Liberal. O sea, es un periodo de violencia constante donde vivir en el campo era una cosa de que pues no sabías en qué momento te caía el ejército de un lado o del otro y reclutaba forzadamente a los niños y las niñas tenían que escapar al monte, ni las mujeres para salvar su virtud. Y las ciudades eran saqueadas. O sea, en una época la gente de Quito estaba acostumbrada a que ya sabía que había un ejército del que sea fuera de la ciudad y a meter a las mujeres en los conventos de monjas o cosas por el estilo. Entonces, la misma guerra de los 4 días. O sea, cuando Quito es invadida por un ejército de ecuatorianos, porque es la última guerra civil de este país, que pelean mausoleo por mausoleo en San Diego, que hay una batalla tenaz con un montón de muertos en el Ejido y en lo que ahora es el Centro de Arte Contemporáneo, que se levantan barricadas en las calles y se pelea calle por calle. Entonces, ¿cuál es la perspectiva histórica? Que hemos vivido momentos violentos y la gente de esa época, igual que nosotros ahora, tuvieron que buscar salidas, respuestas. Tuvieron que llegar a momentos de diálogo que permitan equilibrios. Tuvieron que llegar a momentos de decir basta y pasamos a otro momento como país. Y eso es lo que nos queda a nosotros para el futuro. O sea, comenzar a buscar esas salidas. Entonces, te enseña que este país nos encantan los caudillos. O sea, nuestra historia es una historia de hombres de mano dura que te ofrecen solucionarte todo. Y que luego nos decepcionan, porque nadie puede solucionarle los problemas a toda la gente. Poner toda tu esperanza en una sola persona te lleva a la decepción. Y eso te lleva al odio hacia ese caudillo. Y eso te lleva a arrastres y a machetazos y a cosas y exilios y cosas por el estilo. Y eso a mí me gusta mucho de nuestro trabajo. Es decir, cuando cuentas la historia desde una perspectiva de leámoslo desde el presente, el público, que no es tonto, porque el público nunca es tonto, comienza a hacer sus conexiones y dice, qué loco. O sea, qué loco. Esto ya nos ha pasado. Algunas cosas hay que romper ciertos ciclos, porque el ciclo del caudillo hay que romperlo, porque sí es una cosa complicada. No es del todo mala, porque ha habido grandes caudillos. O sea, es eso, el caudillo es una cosa que tiene dos caras, porque los caudillos han implementado la obra pública más importante de este país. García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, otros más actuales que no menciono, porque si no, ahí sí no, todo el mundo nos va a comenzar a dar duro en el podcast. Pero fueron los que impulsaron la obra pública estructural del país. Pero a la vez fueron los que después dijeron, no, hay que cambiar la Constitución para quedarnos de largo nosotros mismos, porque solo nosotros podemos salvar el país. Entonces es una constante que uno dice, ya, a mí me gusta por eso. Entonces Quito Eterno trabaja sobre eso. Hasta nuestros días, si ha sobrevivido 23 años, es porque siempre ha sido independiente, autogestionado. Nos volvimos una época muy seriecitos con las finanzas, por ejemplo. Por eso sabemos que el 70% más o menos de nuestros ingresos anuales vienen directo de taquilla, es decir, vienen del público. Eso me parece chévere, porque a ratos también en esta lucha constante de los artistas por los fondos públicos es donde, claro, a veces la estrategia es deslegitimar al otro. A él no y a mí sí, ¿por qué él no? Y entras en unas confrontaciones a veces absurdas. En cambio, al público le ganas día a día en el trabajo diario. Entonces, eso es otra cosa que a mí me gusta mucho de Quito Eterno. Hacemos lo que amamos y además trabajamos diario. En las mañanas con escuelas y colegios, en las noches con familias. Tenemos algunos recorridos que siempre, cada semana están permanentes y siempre hay público para eso. Entonces,
Eso le ha mantenido al proyecto, que tengamos una lógica de rotación. Quito Eterno no tiene un dueño. Cada 5 años cambiamos de directores. La directora actual es la 6ª directora de Quito Eterno. Yo fui el 3er director de Quito Eterno. Lucía fue la 4ª directora de Quito Eterno, y Lucía y yo salimos en algún momento justo para la función pública, y ambos. Digamos que éramos, un rato éramos como una cara muy visible de la organización. Yo estuve 5 años fuera de Quito Eterno, ahora regresé, pero la fundación sigue. Yo creo que esa es otra cosa importante, es decir, no, así como hablamos del caudillo allá, los proyectos artísticos tampoco pueden tener su caudillo único. Entonces, y eso nos ha permitido conocer a mucha gente, trabajar en comunidades, trabajar con los mismos vecinos del centro histórico, escuchar muchas historias, relacionarnos muy cercanamente con muchos historiadores y historiadoras de este país, y al final nos ha enriquecido un montón. Y el resultado de todo eso son las historias que contamos. Claro. Sí, porque, a ver, cuando mencionas recorridos teatralizados, quizás muchas personas no se percaten exactamente en qué consiste. Son actores con su vestuario de personajes de época, trasladando a múltiples personas que adquieren estos recorridos a momentos históricos, a personajes, a chismes. En fin, son momentos muy agradables. Yo no he podido participar por falta de tiempo físicamente en estos recorridos, pero pueden entrar directamente a la página de Facebook, por ejemplo, de Quito Eterno, y van a ver fragmentos en vídeo de todo lo que ocurre. Es genial, es maravilloso porque es diferente, es conocer la historia. A ver, mucha gente piensa que la historia es aburrida, y en eso influye mucho la forma en que recibimos la historia en las escuelas, en los colegios, en la universidad, en fin. Si el profesor es aburrido, te va a dar una historia súper aburrida, y la vas a detestar de por vida. Sí. Yo, por suerte, tuve profesores de historia que dramatizaban la historia. Si te hablaban de X personaje de la época medieval, venían en ocasiones al aula con una lanza, con una espada, y se subían encima de la mesa y nos decían: arriba, súbanse en la mesa ustedes también. Y vivías la historia. Sí. Y de eso se trata, de vivir la historia. La historia es apasionante. Y decías algo fundamental: si no sabes de dónde vienes, no sabes quién eres, ni hacia dónde vas. Y es imprescindible. Ahora, estamos tratando el tema de la historia de Quito, y yo me voy a permitir, mencionaste de crónicas, de notas de viaje, en fin, sobre aquel Quito. Y este fue un artículo que encontré de Héctor López Molina en el blog Las Curiosidades de Quito. Y le doy su merecido crédito porque me parece muy interesante. Nunca intento apropiarme de nada. Esto está en ese blog, Las Curiosidades de Quito, y dice: los continuos escándalos quiteños llegaban a las cortes virreinales de Lima y Santa Fe, hoy Bogotá, y ruborizaban a la sociedad de lugares más conservadores de la propia presidencia de Quito, como Cuenca y Guayaquil. Incluso el Vaticano conocía de la mala fama de esta ciudad de placeres enclavada en los Andes americanos, pues hasta los sacerdotes convivían con mujeres y tenían hijos a los que reconocían públicamente. Y aquí menciona, por ejemplo, lo que dijo en 1757 el sacerdote jesuita italiano Giovanni Domenico Coletti, que dijo: no menos lugar ocupa el vicio del juego, que acaba muchas veces con los muebles y las cosas domésticas. Lo peor es que ataca fácilmente aún a personas distinguidas. Es para que más o menos tengan una idea, porque cuando hablamos de ese Quito actual, muchas veces no se piensa en ese Quito que está en las páginas de la historia. Hasta Humboldt habló de eso. Sí, Humboldt, Caldas nos dio duro, muchos viajeros, es decir, sí, se sorprendían. Y además tenemos ciertos documentos históricos que están ahí a nuestra
frente a nuestros ojos, pero claro, ya no lo vemos, ya no los vemos como lo que son. Por ejemplo, el cuadro del infierno de la Compañía de Jesús, que se pinta en 1670, pero el que tenemos es la versión de 1879, de Salas, el original de Hernando de la Cruz. Pero Salas mantiene el diseño original. Ese es un mapa de los vicios de Quito. Justo me acordaba por lo que por lo que acaba de citar el Héctor, que es muy buen amigo de los ladrillos de Quito, gran difusor también de la historia de este país y de la ciudad. Claro, pero vas y justo mencionaba lo del juego, y ahí se ve al Taur en el cuadro del infierno. Y lo interesante del Taur, que está en ese cuadro, es que le cuelga del cuello el que posiblemente era el juego del que se habla ahí. Que ahora ya no es un juego porque pierdes la cabeza acá. De hecho, ahora es un juego familiar de lo más inocente. Que no pasa lo mismo en el Caribe. El dominó. Claro. Y el dominó, al parecer, era lo que enloquecía a la gente de Quito en esas épocas. Entonces el Taur tiene colgado una ficha de dominó de aquí del cuello. Y te das cuenta, porque el cuadro te habla de muchas cosas que si están ahí, por algo debieron haber estado. Están los bailarines deshonestos colgados del techo del infierno de cadenas como reces en el matadero, girando. Está la deliciosa. Está el impuro. Al impuro un demonio le quema, le escupe fuego en sus partes, en sus genitales. La deliciosa está llorando sola toda la eternidad. Está el borracho. Está el nefando. Que el pecado nefando es la sodomía, la homosexualidad. Como decían los antiguos teólogos, es verter la simiente en vaso no competente. Está ahí. Entonces te dice, en esta ciudad pasaban cositas. Y luego están los testimonios de los viajeros. Ulloa se escandaliza y dice que incluso la gente que nació en la península vino acá a dañarse. Porque hasta los que nacieron allá, acá se dañaron. Caldas es famoso eso cuando... Claro, pero Caldas llega con Humboldt con la esperanza de que Humboldt se los lleve a acompañarle a Humboldt a Europa, pero Humboldt acá pierde la cabeza por Carlos Montúfar y le bota a Caldas, se va con Montúfar y Caldas saca entonces una carta terrible donde básicamente dice cosas como Humboldt se comportó como un científico hasta llegar a Quito. En Quito conoció a esta juventud depravada y perdió los papeles. Y claro, también Caldas insinúa y desde el inicio de este chisme famoso de que Humboldt y Montúfar eran más que amigos. Entonces, claro, te habla de una sociedad además que sabía reírse de sí misma, porque claro, ahora un poco la idea es, y el discurso está hasta en el mismo Jorge Enrique Adum, en el libro que escribió bonito sobre la cultura ecuatoriana. Adum ya despotricaba que nuestra música es muy triste, es muy trágica, siempre está hablando de suicidio y de muerte y de me vas a extrañar cuando me muera. Pero no toda, o sea, la música y por tanto nosotros no somos gente triste. Hay como una dualidad sobre eso. Solo que claro, la picardía, la alegría está en la música que hasta nuestros días, eso cambia un poco, es considerada no tan artística. Porque claro, el pasillo, el yarabí son ritmos más lentos, más melancólicos, más... Y lo otro es como muy popular. Y por eso también se le ha dado como puesto como muy de subgénero. Por ejemplo, hay que ir a las coplas. Las coplas de la serranía ecuatoriana, ahí está toda la picardía de este pueblo. Las coplas son una forma mojigata además de enamorar, de decir, pero no decir es broma, pero si quieres, no es broma. Y las coplas y las antiguas te dicen, hay unas maravillosas que por suerte desde Juan León Mera para acá mucha gente ha recopilado coplas y te hallas joyitas como, algunas yo las recito en ruta siempre. Las monjitas del convento presumen de ser doncellas. ¿Cuántas noches no habrán visto boca arriba las estrellas? Sobre el cerro se escucha un toro bramador. Por los cuernos bien se sabe que es el señor gobernador. Entonces, y hasta ahora, es decir, vas a los Inti Raymis, a los San Juanes, y oyes, y las mujeres también cantan unas coplas, porque claro, la idea de la copla es esa, lanzas la copla y ves si la recibe bien. Si la recibe bien, lanzas una copla con más picante. Y así hasta que ya comienzas a meterle una cosa bien candente ahí. Entonces, claro, por ejemplo, cuando se describen los fandangos, que son los famosos ritmos,
que los estudios dicen nacieron en las Indias, porque incluso si no me equivoco, el diccionario de autoridades, cuando en la entrada de Fandango dice ritmo que escuchan, no me acuerdo bien cómo, pero es ritmo que escuchan o trajeron los que vinieron de las Indias, volvieron de las Indias. Entonces el fandango, y que luego, claro, en México se adapta y se convierte en lo que ahora es el guapango y el mariachi, le llamaban antes, que es el mariachi actual, que en Colombia, en Venezuela también se convierten en fandangos, hay fandangos hasta en Bolivia. Y aquí también, y aquí se mezclan con la música más bailable, que son esta música que también después se va a convertir en sanjuanitos, en albazos y demás, y en los alzas. Y la gente, claro, las descripciones del baile es eso, es decir, que primero sonaban los fandangos y la gente cogía pañuelitos y comenzaba a jugar como si fueran fusiles, a dispararse coplas de un lado y del otro. Luego sonaba el costillar o el mal casado y la gente hacía unos bailes, en algunos las mujeres fingían ser toros, los hombres toreros, hacían círculos, giraban alrededor y era momento, dicen algunas crónicas, en que la gente aprovechaba para susurrar cosas al oído, para caricias descuidadas aparentemente. Luego ya sonaban los alzas, los hombres ponían la rodilla al piso, las mujeres empezaban a girar y para darle alegría al baile los hombres pues levantaban las faldas para que agarren vuelo, pero también es un juego muy sensual. Y claro, esos alzas, por ejemplo, aún existen. La versión más famosa es la de Carlota Jaramillo, el alza que te han visto, no te han visto nada. Y luego vienen las coplas que también tienen esa picardía. Es como, hay una que a mí me gusta mucho porque se aplica a todas las épocas. La que dice como es: dices tú que no me quieres porque soy de sangre baja. Dices tú que no me quieres porque soy de sangre baja. Si querer a reyes, 4 tiene la baraja. O de burla la gente, la que dice como es: el galán que, no, la mujer que está bailando se parece a Santa Rita y el galán que le acompaña más parece alma bendita. Entonces te das cuenta que la gente bailaba, comía, bebía y se divertía un montón, y que había excesos, claro, porque lo que describe Héctor en su historia es que es real. Lees a Fernando Jurado Novoa en Historia de Calles y Casas, y sin desparpajo de los archivos históricos te salen cosas como: en tal casa de la Ronda vivía el cura tal, que vivía... Y como Fernando Jurado es un historiador, genealogista, psiquiatra, y bien chulla, te lo suelta así con onda chisme, que vivía con su sobrina. Y que cada cierto tiempo nacían nuevos entenados. Y él era padrino de una retahíla de entenados ahí, con los que vivía en la casa. O sea, pero ya, por último, dices, ya, tal vez estamos hablando mal del señor cura, y si era padrino de esta chica que no sabe cómo tenía tantos hijos. Pero es un cura que no está viviendo ni en parroquia, ni dentro de un convento, sino que tiene casa propia, donde vive en mitad de la ciudad. Eso ya te da las alarmas por todos lados. Claro. Entonces, y ha habido de todo. O sea, porque en el siglo XVI, en cambio, son los mismos franciscanos y dominicos que le escriben al Papa indignados y escandalizados porque los primeros encomenderos, los primeros conquistadores que llegan acá, terminan ya la conquista y su vejez la hacen en propiedades rurales, donde muchos describen eso como que viven como el gran turco de Constantinopla, como el enemigo natural del rey, que tienen ahí sus serallos repletos de mujeres jóvenes, indígenas y mestizas, que prácticamente andan semidesnudas por ahí para placer del encomendero. O sea, llega a tal punto que el rey de España, para controlar eso, primero ordena que llegue autoridad directa sobre los encomenderos y les ordena aquí en toda América que traigan a sus esposas que dejaron abandonadas en España. Para empezar desde ahí. Y luego las leyes nuevas de Indias. Y luego comienza a nombrar virreyes y gobernadores para que controlen lo que está pasando acá. Y ahí es cuando empiezan las primeras grandes revueltas de los mismos encomenderos. Que aquí se resuelve la primera en 1546 en la batalla de Iñaquito, cuando le descabezan al virrey del Perú. Entonces es como... Yo medio con los personajes a veces digo cosas como: eso de franciscana ciudad hay que agarrarla con pinzas. Más bien, ¿en qué momento Quito le entra esta cuestión así muy moral? Es que los chuyas dicen que el enemigo natural del chuya es el pendejo.
Y que el pendejo, la pendeja, porque la pendejez no distingue, es el que se toma demasiado en serio a sí mismo, el que no se ríe de sí mismo, el pomposo, no sé. Y yo creo que Quito le apendejó el convertirse en capital de la República. Porque ahí te comenzaste a tomar demasiado en serio a ti mismo. Y ser la capital política hasta ahora nos ponen una cosa muy de capital política, centro de la discusión política más seria de este país y por tanto de las cosas serias. Somos responsables, somos el ejemplo del resto de la República, cosas así. Entonces, claro, porque esta cosa muy moral aparece, yo creo, uno con García Moreno, que va a marcar la política del siglo XIX. Claro. Entonces, ahí es donde, y en esta lógica de la construcción del Estado católico consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, con Mariana de Jesús como además modelo de la mujer ecuatoriana, con este regreso de las órdenes religiosas para hacerse cargo de la educación, entras en una cosa muy, 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 muy moral. El siglo XIX, en cambio, es una cosa muy moral. Y luego, el gobierno liberal de Eloy Alfaro es civilizatorio, es como donde hay que cortar todo lo incivilizado, claro, con un ojo puesto en Francia, ¿no? O en Europa. Porque aún no era Estados Unidos, era Francia, era Europa. Donde, claro, entra otro momento, no digamos moral, porque a veces la moral se une mucho a la idea de la religión, pero sí civilizatorio, es donde empiezan las políticas públicas higienistas más duras. Por ejemplo, ahí es cuando se sataniza guarapo, chicha y toda bebida de origen indígena, porque eso dice que embrutece a la gente. Hay una campaña enorme desde la prensa, desde todos lados, que eso es prácticamente del diablo, eso embrutece, eso hace que seamos incivilizados y todo. Y si la cuestión es beber, bebamos una bebida más civilizada. Y ahí es cuando la cerveza entra al país. Igual que en México. Entra para desplazar digamos, el equivalente a la cerveza acá, que sería el chaguarmisque y la chicha, y en México el pulque. Entonces eso queda fuera, vamos a beber bebidas civilizadas. Entonces hay mucho esto, y ahí un poco también lo alegre se ve como subversivo. Es chévere, por ejemplo, en la música nacional, estas composiciones de los soldados liberales, antes que fueran gobierno, ¿no? En el siglo XIX, burlándose de los conservadores. Este pasillo Petita Pontón, que es esta señora viejita que casada con un militar, que se enamora de un capitán jovencito y le comienza a proponer amores. O el Mapa Señora, que ese es de entrada, porque el Mapa Señora, que fue censurado después, pero la versión original es divertidísima, pero también políticamente es compleja, porque dice que algo así como el de la Mapa Señora, la que se santificaba, el de la Mapa Señora, la que se santificaba, anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Y claro, luego dice que el enredo en 9 meses explotó y que luego vino el Taitacura y el enredo bautizó y el de la Mapa Señora desenredada se quedó. Entonces, dices, sí te habla de un Ecuador y de una serranía muy alegre, muy de excesos, pero sí, excesos a puerta cerrada. Claro, Humboldt, de hecho, que lo mencionábamos hace un ratito y la encontré aquí, escribió: en ninguna ciudad he encontrado como en esta un ánimo tan decidido y general de divertirse. Y lo dijo Humboldt, que anduvo el mundo entero. Sí, yo creo que el otro también es igual que ahora, igual que lo que nos pasa con el alcohol. A veces creo que nos azotamos demasiado. Yo mismo, esto es de experiencia personal. Solo cuando comencé a viajar, a vivir en otros lados y a conocer otras culturas, te das cuenta que la nuestra no es ni la más alcohólica del mundo, para nada. O sea, porque claro, a ratos te venden la idea aquí de que somos, pero ya la cosa más degenerada. Pero conoces otras culturas, o sea, ingleses. Yo en Madrid, cuando veía así que los trabajadores salían 9 de la mañana, paraba el bus del 9 de la mañana. Yo estaba yendo a la universidad. Paraba el carro de la basura y se bajaban los trabajadores, que eran todos ahí españoles. Se bajaban, entraban a un local a tomarse su primera caña de la mañana. Y decía, pues las 9 de la mañana, eso es mi país, eso es sacrilegio. O sea, te hubiera dicho, Pero sí, en cambio, nuestra relación con el alcohol, igual que con las diversiones, creo que es de exceso. Pero eso tiene que ver también con esta
cuestión muy andina de que no te expresas mucho, no... claro, Conservar las formas. sí, es como muy hacia adentro, no terminas de expresarte, incluso corporalmente. Yo ahí sí como teatrero, para mí, el primer trabajo con gente que recién está empezando es lograr que se vean a los ojos y un poco soltar el cuerpo, porque es una cosa muy así. Por eso también cuando entras a conversar con alguien de cultura caribeña, desde Nueva Orleans y hasta Guayaquil, porque todo eso es medio Caribe, y te comienzan a manotear y hablarte duro y todo, y uno comienza a ponerse como... No estoy adaptado a esto. No, esto es mucho para mí. Entonces, claro, como siempre estás en esta onda muy reprimida, si se quiere, el alcohol o el baile o la diversión se vuelve un desfogue que a ratos puede volver incontrolable. Una catarsis. Sí, es una catarsis. Entonces, es una catarsis necesaria. Claro. Ya, porque, digamos, claro, yo me sorprendí porque, obviamente, cuando era adolescente, niño, de familia tradicional, en barrio tradicional y todo, después, ya un poco creciendo, te das cuenta que ha habido una historia incluso de la salsa aquí, de salsotecas desde los 60 para acá, que la gente, o sea, siempre ha habido, pero es como esto. Y yo digo, tiene su encanto, que todo es medio calladito, medio en secreto, y por eso a ratos se te abre una puerta y descubres un mundo en esta ciudad que no conocías y que decías, wow, que creo que es más o menos esa fascinación como la que les llegó a Humboldt. Es decir, claro, llegas, porque lo primero, y supongo que Humboldt más que cualquier viajero actual, llegas a una ciudad conventual donde la gente además se viste de colores, no hay colores alegres, no, es como, y bien tapaditos por el frío y la cosa, pero si llegas digamos, a conocerte con gente de la ciudad y hay confianza y te invitan a sus casas y a sus fiestas, la cosa es distinta. ahí conoces otra cosa. Sí. Sí, ahí conoces otra ciudad. Sí, que yo diría que es la real. Sí. De Quito, como de toda ciudad añeja, se cuentan infinidad de leyendas, mitos, de misterios ocultos, de casos paranormales, de apariciones, en fin, de que allí en tal sitio pasa algo. Y creo que no existe ni una ciudad de las llamadas ciudades coloniales en la que no exista un montón de ellas. Aquí en Mil Historias, en nuestro canal, siempre tratamos de encontrar de alguna manera aquellos espacios que nos causan curiosidad, que nos provocan interés por descubrir si realmente pasa o no pasa. Nunca damos una sentencia final, porque cada quien es un mundo aparte y cada cual vive las experiencias a su manera, dependiendo de quién es la persona, de su medio, de su entorno, de su ideología, de su formación. Pero es cierto que dentro de la ciudad de Quito, ese centro histórico de Quito, que a mí en lo particular me encanta, hay sitios en los que ocurren cosas extrañas que no tengan explicación. ¿Conoces de alguno? Porque si alguien conoce Quito, eres tú, que andas caminándolo mañana, tarde y noche. Sí, creo que esa es la parte más decepcionante mía, porque creo que mi ateísmo activista y mi materialismo dialéctico hace que sea bien escéptico, porque claro, mi respuesta es no. A mí, yo nunca he visto, nunca me ha pasado, nunca he sentido. Hay gente, amigos queridos, cercanos, que tiene una sensibilidad para esas cosas y que todo el tiempo me dice, pero aquí y yo he estado por asuntos de trabajo, claro, o sea, en el cementerio de San Diego hasta las 12 de la noche. Mi hija, cuando era chiquita, la Violeta, cuando tenía 5 años, creo, corría por todo el cementerio, de arriba abajo, feliz de la vida, y al día siguiente iba a la clase y la profesora preguntaba, ¿y qué hicieron ustedes en el feriado? Así, estuve en un cementerio toda la noche, así. Y la profesora creo que nos veía con cara de ¿qué hace con su hija? Y en lugares, digamos, que la gente dice son muy cargados porque sí hay, digamos, hay lugares
para no ser del todo decepcionante con los que nos están escuchando, ahí dejo de lado mi escepticismo, a mí no. Pero claro, hay lugares que tienen una carga muy fuerte histórica, que a veces no son las iglesias y los conventos. Sí, claro. Por ejemplo, las criptas, evidentemente, porque... Y ahí hay que seguir, porque ya hay lugares de que han sido arqueológicamente ya muy tratados, se han restaurado. Por ejemplo, las criptas de la Compañía de Jesús son una cosa un poco más aséptica. O sea, si hay huesos ahí abajo es porque se dejaron como testigo de lo original de allí. Claro, porque la gente ya no se entierra bajo los pies de las iglesias desde al menos 200 años, aunque Carlos III lo prohibió en el siglo XVIII, y no por Quito, sino por La Habana, porque el obispo de La Habana sí dijo, o sea, es inmanejable lo que tenemos aquí con el calor, los pisos de madera y los muertos debajo de las iglesias, y esto ya no se puede más. Pero, claro, hay otros lugares como el Sagrario, y como todo lo que, o sea, la parte de abajo del Sagrario, alguna vez me contaban un querido amigo, claro, que en un momento dado estaban trabajando en las bases del Sagrario y aparecieron huesos que terminó llegando la policía. O sea, fue una cosa de investigación, de te voy a meter preso, de cosas así. Entonces, claro, porque eso aparece por toda la ciudad. Lo que pasa es que también hay lugares que tienen esa fama. Las morgues, las 2 morgues de Quito, porque la gente aún lo recuerda, porque mucha gente que ahora tiene 70, 80 años, cuando eran niños, ese era el morbo favorito del centro histórico. Que era o en el hospital, en el antiguo hospital de Quito, que ahora es el Museo de la Ciudad, y que la puerta de la morgue estaba bajando por la García Moreno como quien ya va a la ronda. Uh-huh. Ahí estaba, los viejitos se acuerdan, decían, aquí está la puerta, porque los guaguas se trepaban para ver los cadáveres ahí puestos en las mesas de disección, pero esos eran los que habían muerto por muerte natural o algo así. Porque en cambio, en el antiguo cuartel de policía, que era además centro de investigaciones y por eso tiene una fama muy complicada, que estaba en la esquina de San Francisco, en lo que ahora es el Museo de la Policía, en la Mideros y Cuenca. Ahí también estaba la morgue famosa, porque además ahí estaban los muertos por muerte violenta. Entonces, digamos, son lugares así que llaman mucho la atención. Las criptas de las iglesias, claro, los cementerios tradicionales del Tejar, San Diego, y donde la gente dice, bueno, y además, no sé por qué, voy a hacer un poco... en los lugares más antiguos, en los edificios viejos, siempre alguien en la noche ha visto algo. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que siempre es una niña. Los niños no les gusta, creo que a los niños no les gusta parecerse ante la gente. Siempre es una niña. No sé por qué las chicas tienen ese gusto para parecerse en las noches de los lugares quiteños, pero sí. O sea, esa es como mi relación con estos sitios. Cada persona ve la realidad de una manera diferente. Uh-huh. En eso influye mucho la formación de las personas, lo que escuchó de niño, uh-huh, lo que le inculcaron. Y como bien decías, en tu materialismo dialéctico es imposible. Claro, ya, así como no. Y si se ve algo que para unos resulta un poco extraño, paranormal, de inmediato se va a la búsqueda de la justificación científica de lo que está ocurriendo. Sí, sí. Ya. En determinadas instituciones, en una ocasión, hace muchos años, se escuchaban unos ruidos. Y yo tuve que dormir esa noche en esa institución. Se escuchaban unos ruidos y me decían, y sobre todo si son noches de tormenta, ten cuidado, no duermas en noches de tormenta allí, porque vas a sufrir de apariciones y ruidos. Dice, vamos a ver. Y dormí, porque además tenía que dormir en el sitio. Y cierto, hermano. Sí, fue una noche de tormenta. Una noche de tormenta en el Caribe es una noche de tormenta. Claro. Y sí, escuchaba yo unos... Hermano, se me helaba la sangre. Claro. Decía, carajo, ¿qué es eso? Y yo me paré solito en una casa del siglo XVII. Ya. Enorme. La única alma que había allí era la mía. Ya. Y estaba en pena en ese momento. Sí, me imagino. Dije, pues nada,
voy a salir a ver qué pasa. Y tengo que ver, cuando aquellos no existían celulares ni nada de eso. Y eché a caminar. Y yo dije, lo primero que me hiela la sangre cada vez que escucho es el... Y yo tengo que ver qué cosa es eso. Me voy al salón final, después de caminar un montón, mirando habitaciones, al salón final, y había una cámara negra. Era una institución cultural. Era una cámara negra con sus telones negros para teatro, que de hecho allí, justo por eso fue que me tuve que quedar, porque la noche anterior había estrenado yo allí un monólogo. En Noche de Tormenta y Aire. Y el telón rozaba el piso. Oh. Y el telón era lona. Ah. Entonces cuando le movía y regresaba hacia... Y los las ventanas de la cocina que se movían con el aire. Claro. O sea, uno siempre va a buscarle un poco la justificación a las cosas o la respuesta científica o realista a las cosas, ¿no? O yo, digamos, he llegado al... Hay gente que tiene más sensibilidad con ciertas cosas. Tal vez uno no tiene esa sensibilidad. Exacto, también. Porque sí, o sea, sí hay cosas. Hay cosas como esa, porque yo también en algún momento con unos amigos, amigas decíamos... Porque yo vivo en el centro histórico. O sea, tenemos que hacer un decálogo de la gente que le gustaría vivir en el centro histórico. Ahora veo que también un proyecto que están haciendo ahí ya se ha armado como un decálogo, pero el nuestro era más como una onda. Primera ley: odiarás al automóvil por sobre todas las cosas. Porque el centro histórico con automóvil, nada, así. No te gustará andar por los centros comerciales, porque ahí no hay ni uno. Pero en cambio estás mejor servido y abastecido que en otros lados. Y el otro era como... No te despertarás con los sonidos de las casas viejas, porque eso es una orquesta que, claro, a mí me pasa mucho, porque a veces vienen de visita, o se quedan amigos en la casa a dormir. Bueno, no en la que vivo ahora, sino antes cuando vivía por ahí en casas del centro histórico. Y cruje todo. Es que la madera es una cosa, claro, se expande o se contrae por el frío y el calor. Y eso truena. Y yo ya duermo. Y esa gente es como todo el rato como... Un fantasma. Pues son pasos así. Ya saco. O sea, yo mismo me despertaba en la noche porque ya la madera cruje como corroco. Y yo digo, chuta, un ladrón. Claro. Entonces ya es como... Te entrena. Las casas viejas te entrenan para esas cosas. Entonces yo creo que sí, por ahí también va. Hay un mito que muchos que comentan en videos relacionados con Quito lo escriben. Que Quito tiene... que Quito tiene muchos túneles debajo. ¿Es real que existen muchos túneles debajo? Sí. O sea, como todo lo que hemos comentado, es como toda buena leyenda, tiene parte de ficción y parte de verdad. Yo nunca digo mentira, es ficción, porque es esta construcción creativa humana, claro, que es la base de las artes, de la literatura. Lo primero, digamos, y eso me gusta mucho del trabajo que nosotros hacemos. Un buen mito, como decía Joseph Campbell, solo funciona si es que tiene una lectura actual de ese mito. Si no, es una historia que ya está envejecida y para museo. Por eso también yo creo que se han debilitado mucho las leyendas virreinales, que hablaban mucho del convento, porque ya no es tu realidad del día a día. Entonces, pero han aparecido unas nuevas, como todas estas cosas, Humboldt, Montúfar, que ahora pegan durazo. La verdadera historia y que Manuela Sáenz no era, que el amante era Bolívar, porque Manuela está casada. Ese tipo de chismes que te pegan más ahora, los bailes prohibidos, todo, son como las nuevas leyendas de Quito. Y eso me gusta mucho porque dices, eso quiere decir que el oral y la narración y todo sigue siendo válida en esta ciudad. Y esta es una de esas, los túneles. ¿Qué hay de verdad en eso? Una verdad, además, importante que hay que entender. Si la UNESCO nos declaró en 1978, junto con Cracovia, las dos primeras ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es por las iglesias. Porque, claro, es cuestión de viajar un poco y te das cuenta que en otros lados hay iglesias igual de bellas, claro, más antiguas, más grandes, más ricas. Entonces, digamos, el arte quiteño por sí mismo no es. Y hay que ir a la declaratoria. Se le considera Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la adaptación geográfica. Porque, y tampoco lo hace única, porque digamos comparte cosas con las otras capitales de los Andes. Entender eso también, que somos una capital de los Andes que tiene lazos históricos, estéticos, culturales con ciudades como Cusco, La Paz, la misma Bogotá. Somos capitales de montaña que tienen una cultura que va relacionada con eso, pues. Y Quito es, como dicen los abuelitos, cerro, huayco, cerro, huayco, cerro, huayco. Cerro, quebrada, cerro, quebrada, cerro, quebrada. Construir una ciudad sobre esa geografía es lo que la hace única y llamativa. En esa adaptación geográfica, primero se aclara una cosa, porque mucha gente habla de catacumbas debajo de las iglesias. La catacumba en estricto sentido es o se construye o se forma excavando la tierra, el cerro, esta, que eso no pasa en Quito. ¿Sí? ¿Para qué vas a excavar? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es nivelar terreno. Hay que nivelar, y toda la arquitectura antigua de Quito y la contemporánea también está hecha pensando en rellenar quebradas. Es una ciudad que se ha ido en contra de su propia geografía, ahora hay muchos estudios sobre eso, lo pagamos de vez en cuando con aluviones que se van llevando barrios enteros, pero es una ciudad que desde el inicio se construyó rellenando quebradas, con enormes arquerías de ladrillo y piedra sobre los que se construyen. Por eso también, eso te marca arquitectónicamente como los pretiles de las iglesias. Vos ves San Francisco es alineadita, pero de un lado las gradas son, del lado de la calle Bolívar son creo que 10 gradas, pero del lado de la calle Sucre son como 25 gradas. La catedral lo mismo, del lado de la García Moreno serán 6 gradas, del lado de la Venezuela ya son 20. Entonces, los atrios, los pretiles tienen esta función de, y todos, si ves todas las iglesias, o están los atrios hacia arriba o hacia abajo. Y todos están nivelando terreno para que puedas ver la construcción alineada. En esas criptas, o más bien eso se aprovecha para hacer criptas en las iglesias donde se entierra la gente. Y por las quebradas más grandes están los rellenos más grandes. Entonces la primera respuesta sería sí hay túneles, en el sentido de que, por ejemplo, en la quebrada grande, en la que llamaban de Manosalvas, de Sanguña, que nace arriba en la occidental, donde está la Recoleta del Tejar de los Mercedarios, de donde se une la quebrada de San Juan, es la quebrada de San Juan, la quebrada del Placer. Se une toda esa quebrada que nace ahí y termina en la calle Sucre, bajando por la escuela Sucre hacia otra quebrada, donde ahora está el Playón de la Marín. Esa quebrada atraviesa la Quito por la mitad. Esa quebrada tiene, entre otras, una enorme construcción de finales del siglo XVII, hecha por los jesuitas, por el hermano Marcos Guerra. Y encima de esos grandes arcos gigantescos, cuya una parte se puede ver, porque son esos arcos de ladrillo donde está la escena de la masacre de los patriotas ahí en el Museo de Cera. Pero es más profundo todavía. Por eso también pasa por ahí el alcantarillado de la ciudad. Sobre esas arquerías se construye tanto toda la manzana jesuita como la iglesia del Sagrario y las casas que están alrededor. Y ya en las crónicas dicen que Marcos Guerra gustaba de sorprender a sus amigos, metiéndose por San Francisco y desapareciendo por ahí y apareciendo abajo en el Machángara. Porque, digamos, él conocía su construcción. Entonces, túneles sí hay. Hay otros famosos, como por ejemplo las monjas conceptas, que tienen el convento hasta ahora al lado de Carondelet, en la esquina de lo que ahora sería Benalcázar y Mejía, porque ellas compraron la manzana de al lado también y tenían convento en las dos y quisieron cerrar la calle Mejía y el cabildo les impidió. Entonces trataron de buscar maneras en cómo comunicarse de lado a lado, y el primer plan fue un túnel por debajo de la calle, que quedan los restos de ese túnel si uno entra al convento de la Concepción. Pero por la lluvia, por el agua, que ese es otro problema con los túneles en Quito, la lluvia, el agua y las filtraciones, ese túnel no sirvió para nada, y ahí es cuando más bien hicieron por arriba, e hicieron un arco doble. Entonces ellas pasaban por arriba, por un pasillo del arco, tapadas de la gente, pero pasaban por la calle. Digamos, esas cosas sí existen túneles debajo del Carmen Alto, cosas así. Hasta ahí con el asunto de los túneles. Luego viene
la segunda parte, ya la parte de la ficción, la gente le mete pimienta. En esos túneles la gente se encontraba. Y le metes más pimienta. No es cualquier gente. Monjas y curas. Y luego ya le metes el morbo puro y duro. Porque me acuerdo eso desde la escuela. Y ahí botaban los fetos y no sé qué nomás en los túneles. Ya, eso se cae por su propio peso. Uno. Yo con el diablo a veces lo digo muy irónico. Sobre todo refieren eso entre el convento de Santo Domingo y el convento de Santa Catalina, que también es de dominicas, que están ambos sobre la calle Flores. El problema es que, si te das cuenta, desde Santa Catalina, que es Flores y Espejo, para llegar al convento de Santo Domingo, primero la calle La Flores baja, igual que la Guayaquil, bajan un montón y luego suben, porque por ahí está pasando la quebrada. Claro. Que ese es otro, si quieren, ese es regalo tip para el centro histórico. Cada vez que en el centro histórico estén bajando, están llegando a una quebrada. Cada vez que están subiendo a un cerro. Ahí se ve clarito los rellenos. Si vas desde la Guayaquil, por la Guayaquil, desde la Alameda hasta Santo Domingo, pasas clarito 3 quebradas. Entonces, digamos, está la quebrada grande ahí en la mitad. Hacer un túnel entre los dos conventos es un absurdo. Porque primero Santa Catalina está tan alto porque está sobre el cerro, que el túnel para llegar a Santa Catalina tendría que haber sido profundísimo. Porque claro, además tenía que pasar por debajo de la quebrada que está en la mitad. O sea, habría que hacerlo en V. Claro, casi. Por eso el metro de Quito, vean cómo las leyendas nos hablan de la actualidad. Por eso el metro de Quito, eso lo publicitaron desde la construcción, es la estación más profunda de todo el sistema. Porque tuvieron que pasar por debajo de las quebradas existentes y para excavar muy profundo para no afectar nada arriba. Entonces, túneles para conectar, y más bien, yo casi me arriesgaría a decir, pero posiblemente ahí, si alguien sabe algo más, desmientan nomás, no hay problema. Es imposible o es muy complicado pensar en túneles en sentido norte-sur en el centro histórico. Porque todas las quebradas bajan del Pichincha y van a Gigante Huayco, que está rellenado y que ahora es La Marín. Oeste a este. Si hay túneles y, digamos, conexiones subterráneas, por decirlo de alguna manera, son de este a oeste, aprovechando las quebradas de la ciudad. Y también, porque digo que el mito se cae por su propio peso, o la leyenda más que mito, es porque justamente como estamos conversando aquí, y como dicen los historiadores, y te dicen un montón de viajeros que llegaron aquí, los escándalos en esta ciudad se daban a plena luz del día. ¿Para qué te ibas a construir túneles para encontrarte por debajo? Sí, había sacerdotes que vivían con sus barraganas, les llamaban, públicamente en su casa. Cuando González Suárez te cuenta una historia loquísima, que yo no sé por qué, por ejemplo, ese tipo de narraciones no les damos el lugar que se dan, porque son hasta más sabrosas que esto de los túneles por debajo. De los dominicos y las catalinas, que se meten una bronca campal. Si no me equivoco, es recién fundado el convento de Santa Catalina. Estamos hablando del siglo XVII, cuando aún estaba viva María de Siliceo, la fundadora. Donde ya las dominicas denuncian a los padres dominicos ante el obispo. Porque está el estado de relajación, y eso lo dice González Suárez, siendo arzobispo de Quito, que hay frailes que no solo que confiesan dentro de clausura, que eso no se puede, por eso tenían los confesionarios de lado y lado, donde ni siquiera estaban en la misma habitación sacerdote y confesada. No solo que entran a clausura a confesar, sino que entran a las celdas de ciertas madres y se denuncian entre ellas, que hay madres que reciben a los padres dentro de sus celdas. Y eso termina en una batalla campal con espadachines, los sacerdotes entrando a la iglesia de las dominicas a caerles a garrotazos. Es una por cosa... denunciarlos. Claro, que es una cosa que vos ves eso y dices... ¡Qué locura! Claro, qué locura que debe haber sido. O sea, entran en bronca el presidente de la audiencia y el obispo de Quito por esa cuestión. Dices, eso debió haber sido, pero una locura. Un poco sí te cuentan eso, pero claro, es de eso, como lo que a veces te lo cuentan así como, y por eso tampoco te interesa mucho en el colegio. Esta rivalidad que había en los conventos entre frailes o religiosas criollos y peninsulares. Porque a pesar de que los peninsulares eran pocos, como eran peninsulares,
hacían sus tejes-manejes con apoyo además de las autoridades audienciales que normalmente también eran peninsulares. Los obispos eran más de acá. Y se tomaban el poder. Y entonces llegaban a acuerdos de no, bueno, ya, es que sea un criollo, un peninsular, pero igual no se respetaba. Entonces ahí fue cuando se comenzó a armar también unas broncas fuertes. O sea que García Moreno haya tenido que traer dominicos italianos. Eso dice también González Suárez. Para controlar un poco lo que estaba sucediendo acá. Es como... Claro, es una cosa complicada. Claro. Entonces, claro, los viajeros normalmente dicen eso, pero eso es por etapas. Hay que entender qué es eso. Es decir, hay momentos en que las mismas congregaciones religiosas toman las riendas y control de su propia comunidad, como todo lo humano. Hay momentos en que te relajas, hay momentos en que te ponen como Quito. Entonces, túneles, la verdad, para eso, cuando las cosas sucedían a plena luz del día, a mí me parece demasiado trabajo para algo que podías hacerlo más fácil. Claro. Más fácil. Y otra cosa también fuerte, que es trágico contarlo, pero que te habla mucho de ese estado. Yo alguna vez oí en un simposio, ese dato se me quedó así, un simposio sobre economía virreinal y estudios históricos, en que la gente que estudia la economía, como no tienes datos muy certeros, o sea, no hay como datos como ahora, tus datos macroeconómicos y todo, un poco para saber el estado de bonanza o pobreza de una ciudad como Quito, por ejemplo, necesitas otro tipo de indicadores. Y uno de los indicadores que utilizaban eran los expósitos, es decir, los niños y las niñas abandonados en las puertas de las casas principales o de los conventos. Los expósitos eran, claro, como es algo tan antiguo no se ve, pero era un problema grande hasta la época de García Moreno, porque García Moreno les pide, estoy diciendo un poco, les pide a los franciscanos una parte del convento, la que da a la calle Bolívar y la capilla San Buenaventura, y eso les entrega a las hermanas de la caridad que fundan ahí el convictorio San Carlos para recibir niñas huérfanas, porque dices, antes de eso, bueno, está el camarín de Santa Marta, pero una cosa un poco oscura, ese camarín que era como una especie de correccional de mujeres, hospital especializado en mujeres y que recibía huérfanas. Porque, claro, las niñas eran lo más vulnerable que quedaba en total abandono en esta ciudad. Y la cantidad de expósitos era gigantesca, porque eran los hijos e hijas del pecado. De los adulterios, concebidos fuera de matrimonio, cosas por el estilo. Entonces, y lo que decían en este simposio es, cuando Quito entraba en quiebra, una ciudad quebrada, los expósitos se disparaban. Porque también tiene que ver con la economía. Una cosa es el Quito del siglo XVII, eso ya es casi estereotipo de la historiografía quiteña, pero siempre es bueno recordarlo. Mientras en el siglo XVII había una bonanza, Potosí producía plata, Quito tenía un negocio de telas floreciente en toda la región. Por eso, si no, no tendríamos el centro histórico que tenemos. No éramos capital virreinal, no éramos puerto, éramos una ciudad metida en las montañas. No tenías el lujo de Lima o de Ciudad de México. No tenías el acceso a las sedas de China a través de los puertos que hicieron que ciudades como La Habana, Veracruz, Acapulco, Callao sean ciudades donde había lujos y donde además te conectabas con ópera, con cosas por el estilo. Pero ves el centro histórico y dices, tampoco es que aquí no tenemos dinero. O sea, un San Francisco, una Compañía de Jesús, no se construyen de la pobreza. Claro. Entonces, un siglo XVII de bonanza y un siglo XVIII quebrados. Y es del siglo XVIII porque la picardía, el exceso, los placeres muchas veces aparecen en sociedades quebradas. Es una respuesta a veces a la pobreza, a la miseria. Y el siglo XVIII es otra cosa. Entonces, yo creo que sí, también es interesante ver todo esto desde ese punto de vista. Es decir, te habla sobre una comunidad que llamamos quiteños, quiteñas, que hemos atravesado un montón de momentos históricos
importantes que nos han cambiado, que nos han modificado, flujos migratorios que han llegado de manera pacífica, algunas violentas, otras que también nos han cambiado, nos han modificado radicalmente. Y a mí me gusta mucho, un poco para cerrar esta reflexión, cuando Fernando Jurado Novoa analiza al Chulla desde la psiquiatría y busca como ciertas condiciones, ciertas cosas que nos conformarían o que, según él, la chullería aún existe en la ciudad. Una de esas es que nuestra manera de enfrentar la realidad es con la broma, es con el chiste. Por eso también esta sal quiteña tiene algo de amargada, somos bromistas, pero al rato somos crueles, pesaditos. Nuestra risa es risa trágica. Tiene un dejo ahí de ironía, a veces de sarcasmo bastante cruel. Y es nuestra forma de enfrentar a veces los problemas que tenemos. Claro. Mencionaste un personajazo. En varias ocasiones lo has mencionado, que es García Moreno. Uh-huh. Un personaje envuelto a lo largo de la historia en un mito, llamémoslo así, o una leyenda, vinculada con Rayo, Uh-huh. con Faustino, Lemus Rayo, del colombiano, y la supuesta relación de García Moreno con la esposa de Rayo. Uh-huh. Ese tema lo he abordado yo en el canal en múltiples ocasiones desde diferentes perspectivas. Los que defienden la tesis de que sí, realmente estuvo vinculado con su esposa, y los que defienden la tesis de que no, que eso es un bulo, que simplemente se creó con el objetivo de desprestigiar a García Moreno. Tú, que estás tan involucrado con esta añeja ciudad, ¿qué opinas? Uno, García Moreno era un galán. Sí. O sea, lo primero que hay que decir es que el tipo era guapo. Obviamente, lo que pasa es que, claro, en nuestro imaginario está el García Moreno de la presidencia, que es un señor mayor, pero aún así se le ve. Sí, claro. Mayor, está calvo, canoso, pero se le ve que tuvo su momento de gloria. Pero además, Las poses de Don Juan. claro, tiene una cosa así, una mirada penetrante. Estudió en Francia, era un tipo culto. Digamos, por eso también sedujo a la sociedad quiteña, que no pasó tanto con Alfaro. Alfaro viene más de extracción popular, es más caudillo de la costa, del campo. García Moreno es un tipo que se vino aquí joven, se casó con la aristocracia quiteña, una educación así. Porque no solo se le atribuye a la mujer de Rayo, los chismes también. Claro, pero es delicado porque muchas de esas familias además viven hasta nuestros días. Se le atribuye amores chismosos y escandalosos con Virginia Klinger, que luego se casa con Carlos Aguirre, que además Carlos Aguirre Montúfar y toda la familia son las grandes familias de Quito hasta ahora. Entonces, y claro, y además su figura como santo, que para, digamos, la parte curchupa católica tradicional de nuestro país, eso es un dogma, es un santo y punto. Claro, ciertas narrativas pueden chocar mucho con eso. Con lo de Rayo, claro, lo que pasa es que todos los testimonios que hablan de la esposa, que es desde que le matan, o sea, no es que eso se inventa ahorita, se inventa desde allá, o se crea desde allá, o se suelta desde allá, son fuentes liberales. Entonces, obviamente, sí hay una cosa de hay sesgo. Claro, hay un sesgo en el chisme. Lo que todo el mundo deja de lado es que la bronca de Rayo, además, aunque hubiese sucedido lo del que, como digo, hay datos, pero no hay ninguna certeza histórica, documental, que la pruebe definitivamente. Igual que con Virginia Klinger. Tú siempre se queda a nivel de chisme. Esta es esta historia paralela que hay, que tiene un sesgo político, que siempre está como historia de chisme. Todos los presidentes de la República lo tienen. Hay chismes varios por aquí, por allá. Hay caras oscuras de todos los caudillos. Pero lo que sí es comprobable históricamente es que Rayo y García Moreno primero eran amigos. O sea, Rayo vino acá porque Rayo es del Cauca, donde tiene un pariente, es la familia. Hay un pintor famoso cerca de Buga, famosísimo, y hay una población donde nacieron los Rayos, que ahí son los Rayos de toda la vida. Vino fascinado por García Moreno, porque él era conservador, y en una Colombia liberal
García Moreno para él era el ídolo, y vino y peleó con él, y fue bravísimo en batalla, y fue de confianza de García Moreno. García Moreno le entrega la gobernatura del Napo, que eso era un negociazo, porque Rayo tuvo negocios de caucho, y los destierros de García Moreno iban hacia allá. Pero como los mismos jesuitas le denuncian a Rayo por maltratar indígenas, le quita la gobernatura del Napo. Entonces también hay motivaciones ahí para el asesinato. Lo otro que es comprobable, porque está documentado incluso en los juicios a los asesinos de García Moreno, es que las razones de Rayo contra García Moreno eran muy personales. Tanto que para los mismos complotados fue como, por eso le dejaron de lado. Porque Rayo estuvo en el complot, pero luego le dejaron de lado y dijeron, o sea, con vos no, porque ya estamos viendo que esto... Hay odio personal, hay bronca, y eso puede convertirse en una tragedia. Entonces, por eso, claro, pasa que los complotados que están esperando a García Moreno lo iban a asesinar a balazos, pero no le logran herir de muerte. Y ahí es cuando aparece Rayo de la nada. O sea, hay motivaciones muy personales, hay una bronca muy personal de Rayo contra García Moreno, que va más allá de lo político. En los otros casos eran tiranicidas, estaban convencidos de su llamamiento patriótico de acabar con el tirano. Lo de Rayo era, me voy a desquitar. Entonces, alrededor de eso hay como esas cosas, pero claro, obviamente el chisme queda ahí suelto, se mantiene, se acrecienta. Hay gente que ha tratado de demostrarlo, pero es que es un problema complejo. Es como, ¿cómo demuestras documentalmente un amantazgo? Claro. Porque justamente desde el diseño de ese amantazgo debió haber sido hecho para que nadie se entere. Exacto. Entonces, y más por la principal figura de poder del país. Y si pasó, o sea, García Moreno, como todo político importante, trató de cubrir sus huellas. Entonces, es difícil probarlo documentalmente, es difícil aseverarlo. Está dentro de este campo un poco gris del chisme. Y hay gente que de un lado trata de demostrar fehacientemente que no sucedió, pero hay gente del otro lado que demuestra hasta donde puede que sí sucedió. Entonces yo digo que es un chisme. Quedémonos con la duda. Quedémonos con la duda. Que eso le pone más sabroso al asunto. Exacto, sí. Nos estamos acercando al final, Javier. Sabes que te estoy invitando desde ya y comprometiéndote públicamente para una nueva conversación, para meternos en temas súper interesantes de la ciudad de Quito y por ende de la historia del Ecuador. Y yo quiero terminar definitivamente. Quito, el Quito del siglo XXI, esta ciudad intercultural, no solo de esa interculturalidad hacia adentro de las diferentes etnias, culturas del país, sino también una ciudad intercultural abierta al mundo, una ciudad en la que interactúan culturas del Medio Oriente, culturas europeas, asiáticas. Es una ciudad que, como bien decías al principio y que yo comparto totalmente contigo, las ciudades se transforman a medida que nos transformamos los seres humanos. Esta ciudad de hoy, del siglo XXI, esa Quito, Carita de Dios, Luz de América, entre otros apelativos que se le da, ¿es realmente una ciudad curuchupa o no? Creo que ya como respuesta definitiva... Porque además, discúlpame que te interrumpa, estamos muy cercanos a los carnavales. Y una muestra de la ausencia de curuchupés son los carnavales. Sí. Sí, yo creo que somos una ciudad que no es curuchupa, en el sentido de que, digamos, conocemos de los placeres de la vida, las practicamos bien calladito, pero los practicamos con mucha fe. A mí, el mejor libro, el titulazo de uno de los mejores libros de Fernando Jurado Novoa es Quito Secreto. Si no se le hubiera ocurrido a él, yo creo que hubiera sido un muy buen nombre en vez de Quito Eterno. Porque en verdad te das cuenta que
el sabor, el ají de esta ciudad es lo que callas, lo que es de las puertas para adentro. Aquí la procesión se lleva por dentro, pero la fiesta también. Entonces, en ese sentido, no. Nunca hemos sido una ciudad curuchupa, siempre hemos sido una ciudad así. En el sentido cultural, siempre fuimos muy tradicionales y por eso todas estas cosas de Carita de Dios, esta lógica además de inicios del siglo XX, durante todo el siglo XX, de que el único valor cultural de Quito es digamos, su fuente hispánica de historia. Eso, por suerte, se ha puesto en crisis. Ahí tampoco estamos mucho más abiertos, entendiendo esta ciudad como una ciudad indígena primero y luego ahora como una ciudad contemporánea. Y tratar de entender la riqueza de eso. Creo que, pero ahí sí, no sé, es que hay experiencias de todo un poco también con las migraciones de los últimos años. A mí la sensación que me da, pero no, ahí sería mi sesgo de habitante de esta ciudad, es que es una ciudad que sí es como no tan abierta a los cambios, no te gusta que te cambien, pero sí es abierta a descubrir otras culturas y cuando agarras confianza, se mezclan. Y sabe de la riqueza. O sea, para mí, el mejor ejemplo de que el diálogo cultural te enriquece es la alimentación, que es la base de toda cultura. Uh-huh. Yo hablaba recién con mi hija y decía, loca, o sea, vos eres una quiteña que ha comido, va a cumplir 11 años. Y tiene más cultura gastronómica mundial de la que yo tenía a los 11 años. Cuando yo tenía 11 años, de aquí no pasábamos de el pollo frito, el churrasco, el apanado, el locro y ya. Y eso era salir a comer en la calle o en un restaurante con la familia cuando te ponías plan, vamos a salir a un restaurante. La variedad gastronómica que hay actualmente te enriquece y además te expande tu propia noción de la comida. Porque igual, en las casas, o sea, mi mamá o la empleada o quien sea en la casa, o sea, comíamos todo el día arroz con algo. Arroz con carne, además de esa carne frita hecho suela de zapato, o arroz con pollo, o arroz con... Y de ahí no pasabas. Yo ahora, que soy el papá que hace el almuerzo, todos los días me toca inventarme algo nuevo para que no me haga caras mi hija, porque ya tienes una cosa así de sabores muy expandida. Digamos, en ese sentido, en cambio, hemos dejado de ser tan tradicionales. Y por eso también se ha puesto en crisis todo. Y las leyendas también han dejado de ser como, a menos, y aparecen nuevas leyendas que tienen que ver con nuestra realidad contemporánea. En lo político, la respuesta es, a veces sí, a veces no. A mí me sorprende el Quito de los últimos años y su giro brutal hacia un conservadurismo que te sorprende cuando yo nací, crecí, desarrollé y he amado una ciudad siempre muy progresista políticamente y que siempre fue una vanguardia progresista. Pero el mismo hecho de que hace rato que no hay presidentes nacidos en Quito ya te dice mucho de esa cuestión. Y en lo religioso, la respuesta es también igual a eso. O sea, tenemos momentos en que, y creo que es hasta con eso tenemos competencia con Guayaquil, en momentos en que el conservadurismo religioso tradicional católico se mueve de Quito a Guayaquil dependiendo de las épocas. En este momento creo que, claro, hay una crisis muy fuerte sobre eso, pero en general en el mundo. Entonces, pero en general, yo sí, como buen quiteño que ha disfrutado esta ciudad, trato de seguir creyendo y pensando que esta ciudad, Curuchupa no es para nada. Una ciudad divertida. Si le aprendes a entender el pulso, porque como digo, vuelvo a una cosa que dije al inicio, lo que más le sorprende a la gente, lo que más le sorprende a uno cuando ve otros lugares y otros países, es que en verdad la vida nocturna aquí se acaba a las 10. Uh-huh. Y no es una cuestión de la seguridad, porque se acababa a las 10 cuando yo tenía 18 años, ya aún podías caminar volviendo de la fiesta por la 10 de agosto a las 1 de la mañana. Se acaba temprano. O sea, aquí nunca, yo no recuerdo. O sea, sí, luego, claro, cuando conoces el Quito secreto. Pero son unas excepciones. Pero nunca tu idea de salir en la noche era terminar en un antro que cierra a las 5, 6 o 7 de la mañana. Nunca aquí empezabas una fiesta a las 11 de la noche. Uh-huh. Eso era otra cosa que a mí me dejaba loco en otras ciudades, que decían, ya nos vemos para farrear. Ya. Y amanecías. Claro. ¿Dónde nos vemos? En tal lado, ya bacán. A las 12 de la noche.
A esa hora llevo yo durmiendo. En Quito yo ya hasta las 12 de la noche estoy pensando en ya cómo hago para llegar a mi casa. Entonces, decía, claro, es como no tenía lógica. Entonces, creo que por eso, si le aprendes a entender el pulso de esta ciudad, es una ciudad muy, muy divertida, es una ciudad muy escandalosa, es una ciudad a ratos muy depravadita, y es una ciudad muy alegre. Claro, sí lo es, sí lo es. Ahora, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, y una reflexión final tuya, conocedor de ese Quito del pasado, del presente. Una reflexión final tuya hacia el quiteño y la quiteña de hoy con miras al mañana. Para mí es muy claro. El problema de la educación y cómo se la concibe en los últimos 10 años, que es esta educación funcional. Lo que necesitamos son buenos contadores para las empresas. Y por tanto, la literatura, la historia, la filosofía, esas cosas de ociosos y de vagos hay que sacar del sistema educativo. Hay que aprender computación e inteligencia financiera y con eso ya, porque además somos ciudadanos del mundo, así que ¿qué nos importa si hay un discurso global muy de derecha, conservadora, de esta cosa de que las diferencias locales no importan. O sea, estos nuevos gurús y coaches financieros te hablan de no solo que dejes de lado a tu familia, a tus amigos, porque son un lastre, sino también tu propia cultura. Uh-huh. Es peligroso. El que se haya bombardeado la educación y se haya debilitado eso en los últimos años es peligroso. Por eso yo creo que la resistencia también es cultural. Yo creo que a futuro también es mentira que aquí no tenemos identidad o que la nuestra nos avergüenza. Es muy fuerte. Y lo bueno de una identidad fuerte, cuando no es chauvinista, es que te prepara. Tienes armas para el diálogo cultural. Es decir, porque van a seguir habiendo flujos migratorios cada vez más fuertes en el mundo entero. Estás más en contacto con culturas de otros lados y dialogar como iguales. El aprender y asimilar cosas chéveres de otras culturas que además te pueden enriquecer en tu vida, pero hacer lo que siempre se hizo en esta ciudad, que es tomar todo, porque mi personaje Chuya dice, otra característica de la quiteñidad es que todos aquí, quiteños y quiteñas, somos adefesiosos, alaraquientos y noveleros. Todo lo que viene desde afuera lo aceptas con fe, pero sabemos dialogar con eso para convertirlo en nuestro, en propio, y que vaya teniendo un estilo de acá. Eso me parece que es lo que tiene que seguir pasando a futuro, culturalmente. Pero aunque parezca que la cultura no tiene nada que ver, es cosa de gente vaga que no tiene oficio ni beneficio, ese trabajo cultural es el que te sostiene a otros niveles financieros, políticos, geopolíticos. Es algo que te permite seguir enfrentándote y enlazándote y articulándote con el mundo a pesar de sus cambios. Entonces, creo que por ahí también va una cuestión muy fuerte de seguir pensando la quiteñidad de una manera muy amplia, que definitivamente no puede ser pensada desde naciste aquí o eres de 4 generaciones de aquí, porque eso no tiene ningún sentido, sino pensarla desde ese diálogo cultural, desde esas características propias de la gente de aquí, pero también cómo te vas adaptando. O sea, hay que pensar un hecho contundente, que es ya. Los flujos migratorios de los últimos 15 años ya cambiaron, de hecho, la cultura de la ciudad. Yo también pienso eso cuando pienso en mi hija. O sea, las formas de relacionarse, de amistad, de amor, igual que la comida, de baile, de muchas cosas que va a vivir mi hija o que ya está viviendo, son radicalmente distintas a las mías. Porque ya tienes otra realidad, otra composición de población. O sea, claro, yo cuando era niño, si llegué a ver entre mis 5 años tengo conciencia y entre los 20 años, si llegué a ver a un venezolano o una venezolana en la vida, uno es mucho decir. Claro. Lo que sí conocí eran muchos ecuatorianos que habían migrado allá. Uh-huh.
Entonces, claro, mi construcción, y te das cuenta que durante mucho tiempo fuimos, y eso por suerte se ha roto en los últimos años, fuimos una sociedad muy hacia acá, hacia adentro. Somos poco viajeros, no somos tan mochileros como gente de otros lugares de Latinoamérica, que es más aventurero. Ahora ya más. No nos gustaba mucho salir del país, que además es país chiquito, viajar mucho, ya es como dices... Entonces fuimos muy así, cerraditos un tiempo. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente y hacia allá tenemos que ir, seguir abriéndonos al mundo. Un poco, para mí el resumen es lo que Jorge Carrera dijo en sus poemas, el hombre planetario, la mujer planetaria, con los pies muy metidos en la tierra, pero con la cabeza en las estrellas. Y qué mejor reflexión para finalizar este encuentro, hermano. Te agradezco muchísimo, Javier Ceballos Perugachi, director artístico en Fundación Quito Eterno, con quien hoy hemos conversado de temas que dan para muchísimo más. Para muchísimo más. Y como te decía, te comprometo públicamente a que en otro encuentro que tengamos podamos adentrarnos aún mucho más en temas muy específicos de Quito. Creo que mientras se hable de esa otra historia que tienen las ciudades, que tenemos los seres humanos, mientras se hable de ellas, podremos tener un futuro más claro. Si no hablamos de nuestro pasado, no sabemos quiénes somos. Así es. Y por ende, no tenemos ni remota idea de hacia dónde dirigirnos. Y comparto algo que has dicho, yo lo voy a parafrasear porque no recuerdo ahora las palabras exactas. Quito ha cambiado y seguirá cambiando. Eso es imposible de detener. Va a cambiar y esa es la riqueza precisamente que tenemos los seres humanos. Sí. El abrirnos a todo aquello que llega nuevo, porque lo nuevo enriquece, pero también nos da lecciones de qué sí y qué no adaptar a nuestra cultura. Así es. A nuestros amigos del mundo entero, como siempre les digo, tienen que conocer Quito, tienen que visitar Quito, una ciudad dentro de los Andes llena de personas como Javier, que aman a su ciudad, que aman a sus personas, que aman a sus tradiciones. Y si están en Quito, si se deciden a venir a Quito cualquier día, comuníquense con la Fundación Quito Eterno. Somos farandulerazos, tenemos Facebook, TikTok, Instagram, todo tenemos, ahí nos buscamos. Le buscan Quito Eterno, Javier Ceballos Perugachi, que también aparece en redes sociales, para que recorran la ciudad y no conozcan solamente aquella historia que se encuentra en los libros, porque muchas veces, y de hecho la historia ciertamente la escriben los vencedores, eso es una realidad. Sí. A veces la historia de los libros se nos queda en aquellos aspectos muy oficiales, muy de aquellos que conforman justamente una identidad a la que se dirigió en determinado momento por grupos lo que se pretendía. Quito es mucho más que eso. Así es. Javier, te agradezco muchísimas gracias, hermano. No, muchísimas con gusto. gracias. Y a ustedes, como siempre les digo, sean buenos.